Bueno, vamos a hacer unos problemitas. Entonces, ¿qué dice el 9.7? Vean que ese problema se ocupa cálculo, entonces es bueno para que repasemos más o menos cómo se ocuparía cálculo en este curso. Dice, el ángulo zeta que describe una unidad de disco al girar está dado por una ecuación. Entonces vean que si yo tengo, vamos a hacer tratar de hacer un disco acá, un cierto disco, ¿verdad? Con un cierto radio, ¿verdad? Que esté rotando hacia allá, puede ser. Cada momento que hace una rotación va a cubrir un cierto ángulo. Puede ser cita 1 primero, luego cita 2 y ahí va cambiando el ángulo, ¿verdad? Cuando hace toda la rotación completa, ¿cuál va a ser el ángulo? 360 grados, ¿verdad? Porque hizo la rotación completa. Entonces nosotros podemos ver las rotaciones como si fuera un vector que está cambiando un eje de coordenadas. Un ejemplo, cuando está acá, y el libro habla de un punto P, entonces tenemos un cita 1. Luego ese vector puede que cambie hacia otro punto, puede ser acá, y vamos a tener ahora otro ángulo que va a ser cita 2. Eso es cita. En movimiento angular, esos citas, podemos hablar de un cambio que es un delta cita, que es lo que se conocía en física 1 como desplazamiento. Nada más que ya no es desplazamiento lineal. ¿Se acuerdan del desplazamiento lineal que lo poníamos como un delta X? Ahora es un delta cita. Entonces a esto lo podemos llamar como desplazamiento angular, ¿verdad? Y es cuánto se ha desplazado angularmente el objeto que está rotando. Entonces el problema lo que nos da es una ecuación de cita con respecto al tiempo. Entonces cita con respecto al tiempo va a ser igual a A más B por T menos C por T a la 3. Entonces dice que A, B y C son constantes. A, B y C son constantes. ¿Por qué nos dicen eso? Bueno, porque nos va a servir para cuando tengamos que derivar o integrar y todas esas cosas. T está en segundo y cita en radianes. Vea que cita está en radianes, significa que los ángulos yo los puedo dar en diferentes unidades. Una es radianes, otra es grados, ¿verdad? Que también, o también podemos hablar de revoluciones a veces, ¿verdad? Pero las revoluciones, ahorita hablamos cuándo es que las uso, porque no es para un cita, sino que es para la velocidad angular, ¿verdad? O sea, la velocidad angular la podemos dar en revoluciones. Y también en radianes sobre segundo o grados sobre segundo. Listo. Entonces esa es la ecuación y me dicen, cuando t es igual a 0, zeta vale pi cuartos radianes y la velocidad angular es de 2, segundos. O sea, vamos a ver, eso es lo que me está diciendo. Cuando t es igual a 0 es un dato. Entonces, ¿qué pasa en t igual a 0? Bueno, entonces me dice que zeta vale pi cuartos radianes. Y la velocidad angular velocidad angular la representamos como Wz y eso es de 2,0 radianes. Luego me dicen, cuando t vale 1,50 segundos, la aceleración angular alfa z va a valer 1,25 radianes sobre segundo al cuadrado. Listo. Me dice, calcule A, B y C con sus unidades. Eso es lo primero que vamos a hacer. Calcular A, B y C con sus unidades. Entonces, una forma sencilla de calcular A, ¿verdad? Es utilizando la ecuación que me dan. ¿Por qué? Porque vean que zeta es una ecuación de A más BT menos CT a la 3. O sea, todos se multiplican con T, tanto B como C, ¿cierto? Entonces, si yo sé que en el tiempo cero zeta vale pi cuartos radianes, yo podría decir, ¿cuánto vale zeta en el tiempo cero? Pi cuartos radianes. ¿Y eso lo voy a igualar a qué? A. ¿Por qué?
lo demás no lo pongo, porque se hace 0. B por 0 es 0 y C por 0 a la 3 es 0. Ahora lo que vamos a hacer es encontrar B o a C. Ahora, vea que me están diciendo que cuando el tiempo es 0, W es de 2. Entonces yo voy a usar eso para poder encontrar a B, similar a como lo hice en esto. ¿Alguien se acuerda qué hacíamos cuando ya me daban la ecuación y me preguntaban ahora la velocidad y la ecuación era de posición? Es esta. La derivada de la posición es igual a ¿quién? Con respecto al tiempo, ¿a quién es igual? A la velocidad angular. ¿Se acuerdan de física 1 que cuando yo tenía X, yo podía derivar y cuánto era la derivada de la posición con respecto al tiempo? La velocidad. ¿Se acuerdan de eso? ¿Quién era la derivada de la velocidad con respecto al tiempo? La aceleración. Eso es lo que vamos a hacer acá. Entonces vamos a derivar la ecuación que me dan ahí arriba. ¿Se acuerdan cómo derivar? Si no, apúntenlo por ahí. Esta formulita que les estoy poniendo. Vean que si yo tengo x a la n, para poder derivar lo que hago, bajo el n y al n le resto un 1. Ahora sí, entonces hagamos eso con la ecuación que tenemos. A es una constante. Cuando yo tengo una constante solita, su derivada es 0. Entonces eso es 0. Más B por T. T es la incógnita, es como si fuera esa X. ¿Qué es lo que tiene T elevando? Un 1. 1 menos 1 es 0 y todo número elevado a la 0 es 1. Entonces quedó como B. Estamos. Vamos con el siguiente. Menos C. T a la 3. El 3, ¿qué le tengo que hacer al 3? Bajarlo, así como está en el dibujito. Lo bajo. Y al 3 que elevaba a la T, ¿qué le hago? Le resto 1. Entonces queda T a la 2. Entonces, ¿cuánto me quedó la ecuación nueva de WZ? B menos 3ct a la 2. ¿Estamos? Ahora sí, vea que me dicen que la velocidad angular es de 2,0 radianes cuando el tiempo es 0. Sustituyamos. Voy a poner la velocidad angular cuando el tiempo es de 2. Perdón, cuando el tiempo es de 0. ¿Eso cuánto da? 2,0 radianes sobre segundo. Entonces, del otro lado, tengo que sustituir el tiempo como 0. 3 por C, y aquí quedaría un 0 a la 2. Ustedes saben que 0 a la 2 se hace 0, entonces ¿cuánto vale B? B vale 2,0 radianes sobre segundo. Vamos ahora a buscar a C. Voy a hacerlo aquí arriba. Ahora, ¿cómo encuentro a C? Bueno, para encontrar a C yo puedo utilizar el otro dato que me daban, ¿verdad? Que en el tiempo de 1,50 segundos la aceleración es de 1,25. Pero yo necesito una ecuación de aceleración. Entonces, si yo ya tengo la ecuación de velocidad, yo podría encontrar una de aceleración. ¿Cómo? Utilizando esta ecuación, que es análoga a esta que está aquí, con aceleración. ¿Cuál es? Que aceleración angular, que se representa como una alfa, con un subíndice z, porque está ahí direccionada en el eje z, tiene que ser igual a la derivada de la velocidad angular a través del tiempo, con respecto al tiempo. Entonces, ¿cómo sería la derivada? Bueno, es derivar esta ecuacióncita de acá, que la voy a poner aquí, es derivar, vamos a ver, derivada con respecto al tiempo, y en paréntesis voy a meter la ecuación, sería B menos 3ct a la 2. Y ustedes ya saben derivar, entonces, ¿cómo quedaría la ecuación? Bueno, quedaría, bueno, depende del tiempo, entonces lo ideal es que pongan acá que depende del tiempo. Así, eso. Alfa con respecto a t es igual a, B es una constante, al derivarla se hace 0. La otra, 3ct a la 2, hay un menos, entonces el 2 lo bajo, 3 por 2 es 6, me queda menos 6 por c. Y t está elevado a la 2, ¿qué le hago a ese 2? Le resto 1 y así quedó. Esta sería la ecuación, ¿verdad? Estamos. Ahora me están diciendo que la aceleración es de 1,25 cuando el tiempo, bueno, ¿el tiempo es de qué? De 1,50. Entonces, ven, de esto que estoy escribiendo acá, yo ya podría entonces despejar C. El 6 lo mando a dividir y el tiempo lo mando a dividir. Entonces, C quedaría igual a
1,25 radianes sobre segundo al cuadrado entre 6 por 1,50 segundos. Y bueno, el negativo quedó, ¿verdad? Tiene que quedar en algún lado. Las unidades, radianes, y quedan así. Vamos a hacer el número 9.11. Dice lo siguiente. Las aspas de una licuadora giran con aceleración angular constante de 1,50 radianes sobre segundo al cuadrado. Ahora vienen los incisos en el A. Dice, ¿cuánto tiempo tarda en alcanzar una velocidad angular de 36 radianes sobre segundo? O sea, ¿cuánto tiempo tarda en alcanzar? Estamos hablando que esta va a ser mi W2, ¿verdad? Que es la que va a tardar en alcanzar, la que sucede después de 36 radianes sobre segundo. Partiendo del reposo, ¿qué significa? Que mi W1, ¿cuánto es? 0. Vean que es muy similar a los ejercicios del capítulo 2 de Física 1, solo que en términos angulares. La pregunta entonces es ¿cuánto tiempo tarda en alcanzar eso? Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos utilizar? Bueno, en el video que yo le subí, ahí vienen las ecuaciones que se usan para esto de cinemática angular y se habla de que son muy similares a las de velocidad lineal. Entonces, una de ellas, ¿verdad? Es la siguiente. Está esta, cita menos cita inicial, es igual a W inicial por T más un medio de el alfa z por t a la 2. Vean que es muy igual a la que usábamos en física 1. x2 menos x1 es igual a velocidad inicial por x, por tiempo, perdón, más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Son las mismas, lo que cambia son que ahora en posiciones son citas y velocidades w y aceleraciones alfa. Para encontrar el tiempo, esta ecuación no me funciona porque no tengo cuánto se movió, ¿verdad? En ese tiempo determinado, que es este cita menos cita inicial. No lo tengo. Entonces vámonos a otra. La otra dice lo siguiente. Cita menos cita inicial es igual a un medio de W inicial de Z más WZ por tiempo. Vean que esta sí podría utilizarla, pero necesito también esta posición. ¿Cuánto fue? Entonces no puedo. Vámonos con otra. La otra ecuación que tenemos es esta. WZ es igual a W inicial en Z más alfa de Z por T. Vean que esta sí la puedo utilizar porque tengo todo menos el tiempo y lo que necesito es el tiempo. Entonces despejemos. Mando el W inicial en Z para el otro lado y ahora me quedaría alfa Z por T. Entonces el alfa Z lo mando a dividir. Y aquí vean que aquí sí utilizo ecuaciones. Ahora nada más sustituyo. ¿Cuánto es WZ? 36. Que es la posición, la velocidad final que llamábamos antes. ¿Y cuánto es W inicial? 0. ¿Cuánto es alfa Z? 1,50. Y ahí ya tiene que darles un tiempo. 24 dice. Ah, perfecto, 24 segundos. A mí Listo. también, profe, me da 24. Perfecto, súper bien. Entonces, ese es el tiempo que le toma adquirir una velocidad de 0. Entonces, vean la cosa del problema. Es muy similar a capítulo 2 de Física 1. Nada más que en movimientos angulares. Vamos a ver qué más decía ese problema. Es cuántas revoluciones giran las aspas en ese tiempo. Entonces, cuando hablamos de revoluciones, es lo que en física 1 hablábamos como desplazamiento o distancia, ¿verdad? Dependiendo del contexto. Entonces, revoluciones es el delta zeta. Vamos a ver cuántas dio, ¿verdad? Aquí sí nos sirve el delta zeta, ¿verdad? Porque, un ejemplo, si ella empieza en un zeta ya establecido de, qué sé yo, de 20 grados y luego termina en uno de 40, entonces de ahí si yo no encuentro el delta zeta, puede ser que encuentre qué es lo que hay en el zeta 2, pero eso no es lo que necesito. Yo necesito el desplazamiento. Por eso busco el delta zeta, que es este de acá.
Entonces, mi delta zeta puede ser con cualquiera de esas ecuaciones. Yo voy a usar la segunda. Un medio. W inicial era de 36. Ah, bueno. Sí, estamos bien. 30, no, W inicial es 0, porque él parte del reposo. Tener cuidado ahí es por los signos, de no confundirse. 0, luego, bueno, como es una suma, no va a afectar, más 36 radianes sobre segundo. Y todo esto multiplicado por el tiempo, que el tiempo es de 24 segundos. ¿Cuánto daría ese delta zeta? ¿Qué unidades, jóvenes? Segundo se va con segundo. Radianes. Pero el problema me pregunta cuántas revoluciones. Entonces hay que convertir esas radianes a revoluciones. Ojo ahí entonces. ¿Cómo hago la conversión? Multiplico, ¿se acuerdan de física 1? Pongo la línea, abajo pongo algo en radianes, qué sé yo, y arriba en revoluciones. Voy a poner una revolución. ¿Cuántos radianes es una revolución? Es 2pi radianes. Entonces cuando ustedes escuchen 2pi es una vuelta completa. Y eso me tiene que dar entonces, redondeémoslo, 69. Voy a hacer el 9.43, ese problema es muy bonito. Entonces, es una polea, está ahí rotando, digamos que hacia allá, y esa polea tiene una piedra atada. La piedra tiene una masa de 1,50 kilogramos, ¿verdad? Le voy a llamar masa de P, de piedra. Y a la masa de la polea grandota le voy a llamar M mayúscula, para que no se confundan. Aquí, ¿qué cambia con lo de física 1? Bueno, que ahora las poleas van a tener una masa, no se va a despreciar esa masa, y como no la vamos a despreciar, entonces lo que va a suceder es que hay que considerar la inercia de la polea. Vean bien el video porque ahí yo hablo más o menos de qué es la inercia y cómo se puede encontrar dependiendo la figura geométrica. Entonces, vamos a ver qué dice el problema. Dice, una polea sin fricción tiene la forma de un disco sólido. Eso es el primer dato. Apunten la figura que tiene. Disco sólido. Eso es importante. Luego dice, tiene una masa de 2,50. Entonces, M grandota es 2,50 kilogramos. Y un radio, entonces el radio es de 20 centímetros. Una piedra de 1,50, ya ahí la tengo, ¿verdad? La masa de la piedra, 1,50. Se sujeta a un alambre muy ligero que se enrolla alrededor del borde de la polea. Y el sistema se libera del reposo. Entonces se libera del reposo, sabemos que al inicio estaba todo quieto, estacionario el sistema. La pregunta es, ¿qué distancia debe descender la piedra para que la polea tenga 4,50 Joule de energía cinética? Voy a ponerle K de polea y esa tiene que ser de 4,50 joules. Es el dato que me dan. ¿Cuánta altura tiene que descender? Entonces vamos a encontrar la altura H que desciende para que tenga esa energía la polea. Listo. ¿Alguien se acuerda en física 1 con qué era que hacíamos los problemas así? ¿Alguien que me diga? ¿Qué era lo que usábamos para los problemas de ese tipo? La conservación de la energía. Listo. Y ahora nada más es ver los dos elementos en el momento inicial, si tienen energía cinética, si tienen potencial, igual que antes. ¿Estamos? Entonces, al inicio, les pregunto, ¿hay energía cinética? Ahí dice Que que es parte del reposo. correcto. El problema dice que la piedra, se libera del reposo. Entonces, ojo ahí, si dice se libera del reposo, significa que en el inicio estaba quieta, ¿verdad? Lógicamente después ya empieza a moverse, pero si al inicio estaba quieta, parte del reposo, entonces no hay energía cinética. Esto es 0. ¿Estamos? ¿Quién de los dos tiene energía potencial? Que La era debido a la piedra y altura. la Ajá, la piedra. piedra y la...
Masa, Y eso, piedra. la polea. Sí. Voy a poner las dos. Ahorita vemos algo curioso. Listo. Esto va a ser igual a qué entonces, vamos a ver. Igual a la energía cinética en el punto 2. ¿Hay energía ahora sí cinética en el punto 2? ¿Quién tiene energía cinética? Sí es de 4,50. Esa es la de la polea, ¿verdad? La de polea, sí. Ajá, entonces vamos a tener una energía cinética de la polea, que es de 450. ¿Y la piedra tiene? No, esa es la que hay que averiguar, ¿no? Pero ahí, ella está bajando, está cayendo. Entonces tiene energía cinética y sería un medio de la masa de la piedra por la velocidad que ella tiene al cuadrado, ¿cierto? Y después, ¿verdad? Ya los dos son los que tienen cinética. Y después, ¿qué pasa? Con la potencial, la U2, solo tiene ya la piedra está en el suelo, en H0, entonces no va a tener, solo hay una, MGH. Que de hecho este MGH, que la polea, al final, como no se movió nunca, se va a cancelar con la del inicio. Es como si solo no hubiese potencial para la polea nunca. Al final me queda esta ecuación, ¿verdad? Y listo. De ahí me están preguntando la altura. Entonces solo despejo. ¿Cómo se hace ese despeje? Bueno, y mando todo a lo que está multiplicando a dividir. La altura sería K de la polea más un medio de la masa de la piedra. Ojo que la masa de la piedra la tengo. Lo que no tengo es la hijuepuña velocidad que lleva esa piedra. Y abajo masa de la polea por gravedad. Estamos. Entonces, ¿qué es lo que ahora tengo que buscar para poder resolver el problema? ¿Qué me hace Tendrá que falta? buscar la velocidad. La velocidad de la piedra. Esta velocidad. Ajá. A eso es lo complicado y lo que viene a aportar este tema. ¿Por qué? Porque la polea, analicémosla. Yo estoy diciendo que tiene energía cinética, pero ella no se está moviendo linealmente. Significa que la energía cinética que tiene es una que no es lineal y es la energía cinética de rotación. Esta energía cinética de la polea es una ecuación que dice un medio del momento de inercia, la inercia que tenga el objeto, por su velocidad angular al cuadrado. Ahora sí, ¿lo ven? Esto es la ecuación de energía cinética. Entonces, el cilindro sólido, que es lo mismo que un disco sólido, es un medio de mr a la 2 y listo. Entonces, volviendo a la ecuación, habíamos hablado que la energía cinética de la polea era un medio de la inercia por W igual a 2. Habíamos dicho que ese W igual a 2 yo lo podía cambiar por lo que despejé de la relación V igual R por W. Entonces me quedaba como V a la 2 entre R a la 2. ¿Lo ven? Ahora, hay dos pasos, que sea que encuentren la inercia ya metiendo los números o que la sustituyan en la ecuación, vea, un medio, en vez de I voy a poner lo que es la inercia, un medio de mr a la 2. Y vean qué bonito, si lo hago así de esa manera, al final se me cancelan las R's. Entonces hay veces que no damos el radio de la polea, pero no se ocupa. Esto sería igual a un cuarto de m por v a la 2. Y nos queda nada más despejar la V, que es lo que me están preguntando, ¿verdad? Vamos aquí, despejamos V, es lo que necesito. Entonces, para despejar V, entonces me quedaría el 4 multiplicando a la K de la polea y el M dividiéndola. Y para quitarle el cuadrado lo metemos en raíz y ya tendría la velocidad. Entonces, metamos ahora los datos. Velocidad es igual a una raíz 4 veces la energía cinética de la polea. ¿Cuánto fue que decía el problema que era? 4,50 joules. Todo esto entre la masa de la polea. Okay. Ahí está, ¿verdad?
Ahí tendría entonces la velocidad. Ya tengo la velocidad. Acuérdense que yo la necesitaba era porque necesitaba aplicar esa ecuación de altura, que decía que la altura era la K de la polea más 1/2 de la masa de la piedra por la velocidad al cuadrado entre, ¿qué era? Masa de la piedra por gravedad. Entonces sustituyamos ahora todo. Aquí tendríamos. Voy a hacer uno, es el 30. Este es sobre inercia solamente. Tenemos 4 bolitas, ¿verdad? Que están en los extremos de este cuadrado, de estas varillas. Es un ejercicio que lo pueden hacer en clases con sus estudiantes. Muy interesante. Y el centro de rotación, bueno, puede ser, pero su centro está acá. Son varillas, ¿verdad? Esto es vacío lo que está en el centro. Dice, 4 esferas pequeñas que pueden considerarse como masas puntuales. Entonces, cuando les digan que se pueden considerar como masas puntuales, lo bueno es que todas de la misma masa. La ecuación de inercia ya no es una de las figuritas que está en ese en esa página del libro, sino que es una sumatoria. Esto se le llama sumatoria de Riemann, que empieza desde I hasta N de todas las masas que hay por las distancias que hay a su centro. ¿Verdad? Es una sumatoria de Riemann y el R está al cuadrado. Listo. Entonces, vea que tenemos 4. 1, 2, 3, 4 masas puntuales. Luego dice el problema. Cada lado del cuadrado es de 0,400 metros. Y luego dice que calcula el momento de inercia del sistema alrededor de un eje. Entonces son diferentes ejes. Eso es bonito. En el eje es por el centro. Entonces, si es un eje que pasa por el centro, entonces al final es como que está rotando de esta manera. No sé si se lo imaginan. No sé si ven mi cursor. ¿Verdad? Está rotando algo así. ¿Verdad? Sí, se lo imaginan. Entonces hay que encontrar el momento de inercia cuando hace esa rotación. Entonces vamos a hacer esa ecuación. Sería la masa, como es una sumatoria y son 4, entonces sería la masa 1 por el radio R1 más la masa 2 por el radio R2 más la masa 3 por el radio R3 más la masa 4 por el radio R4 y murió la suma, ¿verdad? Porque son 4 objetos. Estamos. Entonces, lo único que necesito son los radios. Las masas todas son iguales. ¿Y cuáles son los radios? Son las distancias que hay desde donde está el objeto como considerado como masa puntual al origen. Entonces, ¿cuál sería R1? Vamos a hacerlo con otro color. R1 sería esta distancia. R1. ¿Quién sería R2? Esta distancia. ¿Quién sería R3? Esta distancia. ¿Y quién sería R4? Esta distancia. ¿Lo ven? Para nuestro ejercicio va a ser sencillo saber quiénes son los bueno, los R1, R2, R3, R4, todos son iguales para el inciso A, ¿verdad? Son todos iguales, aquí R1 es igual a R2, es igual a R3, porque es un cuadrado con lados iguales, entonces cuando lo determine se van a dar cuenta que es el mismo. ¿Y cómo sé cuál es? De ahí hay que hacer ahí la geometría. Entonces vámonos ahora a disminuir la ecuación. ¿Cómo quedaría? Si todas las masas son iguales y todos los radios son iguales, esto es lo mismo que decir 4m por r. ¿Verdad? Entonces busquemos ese radio. Voy a sacar uno de los triángulos que se forma ahí. Este sería este triángulo para sacar el R3. ¿Cuánto mediría de alto? 0,200. Porque es la mitad de lo que mide el lado. ¿Cuánto mide de base? 0,200. Y lo que necesito es el R3. Pitágoras. R3 a la 2 es igual a 0,200 a la 2 más 0,200 a la 2.
¿Cuánto da eso? Eso ya no tiene cuadrado porque usé Pitágoras. ¿Cuánto da? A mí me da 0,28, no sé si estará bien. Perfecto. ¿Estamos bien? Entonces, de ahí la inercia para este inciso A sería de 4 por la masa, que son 0,200 kilogramos, por 0,28. Vamos a ver. Eso me da a mí 0,22. 224. Unidades, kilogramos por metro. Y ahí está, esa sería la inercia para ese eje. Vamos a ahora cambiar el eje en el inciso B y van a ver cómo cambia la cosa. Hay que tener como, nada más como cuidadito. Ese problema donde están, profe, están en el libro, ¿es? Sí, es el 9.28. Ok. Ahora vamos con el inciso B. Me dicen si puedo pasar a otra diapositiva. Voy a hacer solo el B y les voy a dejar de tarea el inciso C. Vamos con el B. En el inciso B es la misma figura, ¿verdad? Porque no está cambiando nada. La misma figura. Pero ahora ya no lo van a hacer rotar como lo rotaron en el otro, sino que dice que el eje pasa ahora por dos lados opuestos del cuadrado. Entonces sería algo así. Bueno, lo dibujé muy mal. Es una línea más recta. Aquí. Volví a dibujarla igual. ¿Verdad? Ahora sería una línea aquí. Entonces él está girando algo así, ¿verdad? Como, ¿verdad? Viendo hacia ustedes y como hacia la pantalla de ustedes, ¿verdad? Es como está girando. Entonces hay que ahora encontrar la inercia. Igual, son 4. Como era una sumatoria, quedaría M1 por R1 a la 2 más M2 por R2 a la 2 más M3 por R3 a la 2 más M4 por R4 a la 2. En el pasado lo elevamos a la 2. Uy, eso está mal. Eso tenía que estar elevado a la 2. ¿Verdad? Corríjalo ahí. A ver ahora cuánto da entonces. 0,0 0,627. Esas son las unidades. Estamos, ahora sí. Ok. Entonces, como ahora está girando diferente, ¿verdad? Ahora cambia los radios. Los radios ya no son iguales. Igual este era 1, este era 2, este era 3 y este era 4. Entonces, el radio R1 ahora mide ¿cuánto? 0,200. Y es esto de acá. R1. ¿Cuánto es el R2? Este de acá. ¿Cuánto es R3? Este de acá. ¿Y cuánto es R4? Este de acá. ¿Lo ven? ¿Por qué? Porque el eje es el que pasa por el centro. Entonces la distancia de la pelotita al eje es esto. ¿Lo ven? ¿Todo bien? Sí. Las masas son las mismas. Entonces, la ecuación, vea, como los radios todos son iguales y las masas son iguales, vuelve a reducirse a esto.
4mr a la 2. Solo que ahora el radio Sí, es ahí un el toque radio se diferente. cambia. Sí, exacto, porque ahora el eje pasa por otro lugar. Entonces el radio es de 0,200. ¿Verdad? Que es la mitad de esto. Este lado mide 0,400. ¿Verdad? Entonces la mitad son 0,200. Eso me da 0,032. Ujú. Sí. Listo, ¿verdad? Entonces, vean que en los dos ejercicios, el que tiene más inercia es el primero.